Pues es un ánimo para tener nuevas caras con nosotros esta mañana. Entonces, para los que son nuevos aquí esta mañana, quiero decirles que en nuestros sermones hemos estado estudiando la palabra de Dios tocante a la familia. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros como familias? Y en particular, el ángulo específico que hemos estado usando es en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestro contexto, es decir, en 2018, en el sur de California, en los Estados Unidos, etc., ¿cuáles son los obstáculos que encontramos en nuestra cultura haciendo fieles a Dios en nuestras familias? Entonces, de un lado, ¿qué ha dicho Dios acerca de cómo hacer la familia o actuar en la familia? Y de otro lado, ¿cuáles son los obstáculos en nuestra cultura contra las instrucciones de Dios, la ley de Dios? Entonces, este sermón sigue en esta serie de sermones acerca de la familia. Y lo que quiero hacer es pensar acerca de, ustedes pueden ver en el bosquejo que les he preparado, la pregunta de este sermón es: ¿qué nos cambiará a nosotros y a nuestras familias? Y quiero explicar por qué estoy usando esta pregunta. Al fin de un año y al principio de un nuevo año es común, es normal que las personas, la gente analicen el año pasado a veces, qué hemos hecho, qué ha ido bien, qué no ha ido bien. También hacen planes para el nuevo año, qué vamos a hacer. Quizás qué vamos a hacer diferentemente del año pasado, etc. La gente está analizando el año pasado y el nuevo año también. Y a veces muchos dicen: voy a empezar la dieta, voy a hacer el ejercicio, y esto dura como 2 semanas, no sé, no mucho tiempo, y luego dejan de hacer el ejercicio. Entonces, pensando como familias, ¿cómo nos ha ido como familias en 2018? ¿Y cómo nos irá? Y hemos hecho, creo que esto es el 8º sermón, hemos hecho 7 sermones acerca de la familia. Aun si limito mi perspectiva a los sermones que hemos predicado o que hemos escuchado, ¿cómo he hecho yo? ¿Qué es mi report card, el informe de mi vida después de estos sermones? Si nosotros nos medimos según la ley de Dios, ¿qué encontramos? Pues he fracasado en muchas maneras. La ley de Dios es buena y santa y perfecta, pero yo, en comparación a la ley de Dios, me encuentro pecaminoso. Entonces, cuando uno analiza el año pasado y hace planes para el nuevo año, y uno se compara a la ley de Dios, en particular sus leyes tocante a la familia, ¿qué pasa? Uno puede ser desanimado. Pues no soy el esposo que debo ser, no soy el padre que debo ser, no soy el abuelo o no sé qué, no soy el espacio que debo ser. Entonces, ¿qué me cambiará? ¿Qué hará la diferencia? ¿Qué me cambiará a mí y a mi familia? ¿Será simplemente el esfuerzo, la fuerza de voluntad? Lo vamos a hacer. Si la fuerza de voluntad no puede mantener una dieta por más que 2 semanas, ¿cómo será que fuerza de voluntad cambia una familia para un año? Es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambiará a nosotros y a nuestras familias? Y otro ejemplo, nosotros hemos dicho, vemos en nuestras vidas el pecado. No hemos obedecido la ley de Dios. Entonces, digamos que tenemos un fuego en la casa, el pecado en nuestras vidas, un fuego. ¿Qué voy a hacer? Es imposible atrapar el fuego en la casa, es imposible controlar el fuego en la casa. Es necesario expulsar el fuego. Tiene que haber una fuerza opuesta que cancela el fuego, es decir, el agua. Entonces, si hay pecado en mi vida, no lo puedo controlar, no lo puedo proteger, no lo puedo controlar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la fuerza opuesta
que cancela el fuego, el pecado en mi vida. No es la fuerza de voluntad solamente. Eso es imposible. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues esta es la pregunta del sermón, dándonos una perspectiva para el nuevo año. Entonces, no vamos a llegar a la respuesta inmediatamente. Vamos a llegar a la respuesta después de la primera mitad del sermón. Entonces, quiero empezar dándonos perspectiva. ¿Cómo? Quizás nosotros pensamos, mi familia tiene todos esos problemas y no puedo imaginar que sea diferente. ¿Cómo puede ser que en 2018 estamos en esos problemas en mi familia? Y si nosotros leemos las Escrituras, la Biblia, vemos que todas las familias en todos tiempos han experimentado los mismos problemas, pero quizás en diferentes formas. Es decir, nuestras familias no son nuevas, tampoco nuestros problemas son nuevos. Por ejemplo, noten conmigo, número 1, la profundidad de nuestro pecado. La profundidad de nuestro pecado. Todas las personas, entonces todas las familias tienen profundos problemas, es decir, su pecado es profundo. Entonces, cosas que muchos conocen de la historia de la Biblia. Caín mató a Abel. La primera familia, los primeros hijos, los primeros hermanos. El uno asesinó al otro. Caín mató a Abel. Un pecado horrible. Y simplemente por celos, porque el sacrificio de uno fue aceptado y el otro no. ¿Eso es una razón para matar a otro? Claro que no. Entonces, hay mucho pecado en la historia. También Noé, un héroe de la fe. Pues sí, Noé es un ejemplo bueno en muchos sentidos, pero Noé se emborrachó. Él tomó demasiado vino, se emborrachó y estuvo dormido y desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, lo vio en su tienda y se rió. Y le dijo a sus hermanos, ven, mira a papá que es desnudo y emborracho. Y los otros dijeron, no, y vamos a cubrir a nuestro padre, no mirándolo. Entonces, un ejemplo malo en Noé, emborrachándose, y en su hijo Cam, que se rió de su pecado y su desnudez. Abraham, el padre de la fe, el creyente, el ejemplo número 1 de un creyente. Cuando la Biblia te dice, esto es un creyente, siempre usa Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham, por miedo de Faraón y otros, 2 veces, mintió acerca de su esposa, diciendo que ella es mi hermana, porque tuvo miedo. Él era mentiroso. Jacob, el hijo de Isaac, engañó a su padre, su propio padre, para robar la primogenitura de su hermano. Tamar engañó a su suegro Judá y se acostó con él. Ella quería un varón, ella quería un hijo. Entonces ella se disfrazó como prostituta y Judá no sabía quién era, y ella se acostó con Judá. Entonces, de la parte de Tamar es un mal ejemplo, pero Judá solicitó una prostituta. Entonces los dos hacen un ejemplo terrible, o ejemplos terribles. Los hijos de Jacob vendieron a su hermano José en esclavitud. Muchos conocen esa historia. Y también mintieron a Jacob acerca de, un león o los animales feroces lo mataron. Mira, hay sangre en su ropa. Sí, su túnica. Y lo vendieron en esclavitud. Y luego quizás pensamos, pues sí, pero muchas de esas personas
no eran regenerados, no eran creyentes, algunos sí, pero algunos otros no. Entonces, ¿por qué nos das esos ejemplos? Claro que vemos en el mundo alrededor mucho pecado en las familias no creyentes, en las familias no cristianas, en las personas no regeneradas. Pero luego leemos el Nuevo Testamento. ¿Y qué vemos en las epístolas de Pablo? ¿Cuáles son las cosas que Pablo está diciendo? Iglesia, no hagan esas cosas. ¿Cuáles son? Pablo escribe acerca de absteniéndose de la borrachera, de la inmoralidad sexual, el hurto y muchas otras formas del pecado. Entonces, cuando nosotros estamos analizando nuestras familias en 2018 y estamos diciendo, hay tanto pecado en nuestras familias, eso no es algo nuevo. No es nada nuevo. Sí es un problema grande y no estoy usando esos ejemplos para decir, está bien, siempre ha sido así. No, simplemente para darnos perspectiva, que esas cosas no son nuevas. Los mismos problemas han afligido al pueblo del mundo y al pueblo de Dios en particular en toda la historia. Toda la historia. Entonces vemos la profundidad. Si tú nombras un pecado, existe en la familia de Dios y las familias de la familia de Dios. El pecado está en todos nosotros, entonces todo pecado cada persona es capaz de cometer cualquier pecado. Y vemos todos los pecados, aún en el pueblo de Dios. Si esa es la situación, la realidad de la vida en el pasado, en el presente, ¿cómo será el futuro? Será igual, ¿no? Entonces, eso es la profundidad de nuestro pecado. Y vamos a seguir entonces al segundo punto, la desesperación del pecador. La desesperación del pecador. No existe ni un mundo, ni una sociedad, ni una persona libre del pecado. Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos así en un mundo de pecado, siendo nosotros mismos pecaminosos? Pues un sentimiento, es la desesperación. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque nuestro pecado y nuestros pecados, los pecados que hemos hecho o cometido, tienen consecuencias. No es simplemente yo veo pecado en mí, pero yo veo las consecuencias de mi pecado. Noten en el bosquejo que el pecado tiene consecuencias presentes. Con nuestros pecados hacemos daño a otras personas en el presente y luego hay heridas. Hay distancia, separación que el pecado causa. Hacemos daño a nosotros, hemos hecho daño a nosotros mismos con el pecado. Puede ser al cuerpo, puede ser al alma también. Hemos hecho daño a otros y a nosotros mismos y este daño permanece a veces. Hemos ofendido a familiares y amigos. ¿Por qué no hablas con tal persona? ¿O por qué tal persona no habla contigo? Pues es que hace no sé cuántos años pasó esto, etc. Alguien hizo algo, alguien dijo algo, y así hay una separación, hay una distancia, consecuencias del pecado. Otras consecuencias en el presente es que por medio del pecado y una historia de pecando, así establecemos costumbres y apetitos que no deshacen fácilmente. Si uno dice, voy a dejar de pecar en cualquier forma, un pecado en que han estado pecando por mucho tiempo, es probable que tienen costumbres, hábitos y apetitos que conectan a ese pecado que no se apagan fácilmente como una luz. Entonces, aun si tú quieres abandonar aquel pecado, será muy difícil deshacer lo que has hecho. Entonces, tus pecados tienen
consecuencias presentes. Yo estoy sufriendo en el presente como consecuencia de pecado que hice en, no sé, ayer o el mes pasado o el año pasado o años pasados, depende. El pecado tiene consecuencias. Y nosotros hemos experimentado esas consecuencias en varias formas. Y en nuestras familias vemos las consecuencias del pecado. Como ya mencioné, la distancia entre personas. También la distancia entre aún esposos y esposas. O todos los conflictos que tenemos. ¿De dónde provienen? Del pecado. Del pecado. El pecado tiene consecuencias presentes. Y el pecador se siente entonces desesperado. ¿Cómo puedo superar costumbres y apetitos bien arraigados? ¿Cómo puedo deshacer lo que he hecho? Y luego el pecador se da cuenta de cosas peores, que el pecado tiene consecuencias futuras. No solamente consecuencias presentes, sino consecuencias futuras. La palabra de Dios nos dice que el pago del pecado es la muerte. Y esto no quiere decir simplemente que el cuerpo va a morir, sino que vamos a estar en la muerte para siempre. La condenación del infierno. El pago del pecado es la muerte. Y cada persona tiene que aceptar, no puede evitar, no puede escapar esas consecuencias. Si nosotros tenemos cuidado, si nosotros no ofendemos a nuestros familiares, entonces hay buenas relaciones y amistades entre la familia. Podemos evitar y escapar ciertas consecuencias presentes por medio de evitando ciertos pecados, digamos. Hay familias que tienen más conflictos y familias que tienen menos conflictos. Pero toda persona, cada persona, o digamos ninguna persona puede escapar las consecuencias futuras del pecado. Todos nosotros vamos a morir. No hay nadie que escapa la muerte. No existe un grupo de personas que ha encontrado el secreto de no morir. Todos nosotros tenemos que morir, y dice la palabra de Dios es que primero la muerte y después el juicio. Es ordenado que el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces esas consecuencias, la condenación del pecado y el infierno que es la sentencia, esas consecuencias futuras son inescapables. Inescapables. Y se acerca nuestra muerte. Para cada persona hay una cierta cantidad de días que tiene esa persona en el mundo, que Dios ha ordenado, que Dios ha puesto. Y este timer, este reloj, está siempre contando, siempre moviéndose. Se acerca la muerte de cada persona. Entonces, cuando uno empieza a hablar de esas cosas y darse cuenta de esas cosas, el peso de esa desesperación es agobiante y opresivo. Es una carga, un peso gigante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este peso de pecado y esas consecuencias inescapables? Y esto produce un miedo, una ansiedad. No solamente una desesperación, ¿qué voy a hacer? Sino, ¿qué voy a hacer? Un miedo tangible y palpable. Lo puedo sentir. Eso es la desesperación del pecador. Nosotros sentimos en nuestros cuerpos la muerte acercándose, la debilidad, el dolor. Nosotros sabemos, no estoy creciendo en mi energía, estoy disminuyendo en mi energía. No estoy creciendo en fuerza, estoy deteriorándome en mi energía. ¿Qué es la solución o la resolución? Pues número 3. Número 3. Para el pobre
y miserable pecador, las buenas nuevas, las buenas y preciosas y dulces nuevas, es que la gracia de Dios que se encuentra en la redención del Salvador nos rescata de todo esto. La redención del Salvador. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la bendita Trinidad, fue encarnado. Hemos celebrado el martes pasado la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué fue encarnado? Pues para liberarnos de la condenación y la pena, el castigo del pecado. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque las consecuencias del pecado podemos resumirlos en dos cosas: condenación y corrupción. La condenación es el castigo al infierno y la corrupción es la corrupción de nuestra naturaleza. Y Jesús vino para librarnos completamente de la condenación y la pena del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió sacrificialmente para satisfacer la justicia de Dios, para sufrir la ira de Dios, el juicio de Dios. Dios no cancela nuestros pecados como magia. ¡Pring! Perdonado. No, Jesús sufrió en su cuerpo y alma el castigo, la condenación de nuestros pecados, y así la justicia de Dios es satisfecha. Y por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es que estamos en? Si Cristo Jesús es un círculo, ¿cómo es que estamos en aquel círculo? Pues por la fe, abrazando a Jesucristo por la fe, descansando en Jesucristo por la fe. Ahora bien, la condenación del pecado es algo en el futuro. Los pecadores sí, ahora son condenados, pero la experiencia de su condenación es algo futuro. Y Jesús nos ha rescatado de aquella condenación futura. Pero en el presente, nosotros todavía experimentamos la corrupción del pecado en nuestra naturaleza. La corrupción del pecado. Pero las buenas nuevas también son que Jesús vino para librarnos de la corrupción del pecado. Pero hay una diferencia aquí. Que Jesús una vez y para siempre quitó de nosotros la condenación. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la corrupción, Cristo vino para destruir el poder del pecado, pero no para deshacerlo completamente, sino gradualmente, para perfeccionarnos, para santificarnos. Entonces, cuando hablamos de liberación de la condenación, eso es la justificación. Y la liberación de la corrupción, eso es la santificación. Noten en el bosquejo, Cristo vino para liberarnos de la corrupción y el poder del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñó, siempre tengo dificultades con esa palabra, no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que el pecado no estará en ustedes. No, sí estará en ustedes, permanece en ustedes, pero no se enseñoreará de ustedes. No es el rey, no es el gobernador de ustedes, no es la fuente de poder y motivación en ustedes, porque estamos bajo la gracia. Hemos nacido de nuevo.
Cristo ha destruido el poder del pecado, nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, haciéndonos nacer de nuevo y dándonos el Espíritu Santo, así la motivación, el poder en nosotros es Dios, no el pecado. Y eso es en sí suficiente para tratar para tratar con el problema de la corrupción del pecado. Pero Cristo nos ha dado más. Dios nos ha dado más. Cristo nos ha dado una comunidad de fe, la iglesia. No somos aislados, no estamos solos. Cristo nos ha provisto una comunidad de fe. El pecador se siente desesperado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Cristo nos ha liberado de la condenación del pecado, de la corrupción del pecado, y nos ha puesto en una comunidad de fe. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Pero ¿qué pasa si el otro no está presente para hacerlo volver? Si todos nosotros somos aislados y estamos solos en nuestro peregrinaje, ¿qué va a pasar? Pues es fácil atacar a una persona, pero es difícil atacar a un ejército, ¿verdad? Entonces Cristo nos ha provisto una comunidad de fe, la iglesia, en que hay una responsabilidad mutua. No como un grupo de policías siempre investigando los unos a los otros, mirando. No, como un grupo que protege, que restaura. Nota que el que lo hace volver del error de su camino. No, la persona no dice, tú estás haciendo algo que no me gusta. No depende de mí y mis preferencias. Uno puede decir, la palabra de Dios dice, no hagas esa cosa. No lo hagas, arrepiéntete y regresa, vuélvete. Y luego la persona que responde, que reacciona, está respondiendo a Dios y su palabra, no la persona. La persona es simplemente el mensajero. Y dentro de esa comunidad de fe, Cristo nos ha dado los medios de gracia. Los medios de gracia. Cristo en su muerte compró la gracia de Dios para nosotros. ¿Cómo es que Cristo reparte esa gracia a nosotros? Pues una vez y para siempre en la justificación, también en la santificación. Pero ¿cuáles son los medios que Cristo Jesús usa para efectuar esas cosas? La justificación y la santificación. Los medios de gracia, ¿cuáles son? Pues dependen de la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, cantando la palabra de Dios, orando según la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, por medio de la predicación, la gracia de Dios alcanza a los pecadores. Y por medio de la predicación, la gracia de Dios sigue alcanzando a los pecadores perdonados, es decir, los creyentes, los santos, los cristianos. Y la predicación continúa distribuyendo la gracia de Dios al pueblo de Dios, en la medida que es fiel a la palabra de Dios. Si estoy aquí haciendo el show de Sam, esto no es un medio de gracia, es el show de Sam y nadie quiere eso. No hay ninguna persona en el mundo que quiere el show de Sam porque es tonto. Pero la palabra de Dios, la ley y el evangelio es la comida del pueblo de Dios. Pero no es solamente la predicación de la palabra de Dios, también leyendo la palabra de Dios y cantando según la palabra de Dios y orando según la palabra de Dios, y también el bautismo
y la cena del Señor, que también son la palabra de Dios, pero en otra forma. El bautismo y la cena del Señor son palabras de Dios a su pueblo, pero no en palabras mismas, no en letras, sino en señales, son palabras visibles. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre en el pan y el vino. Y en el bautismo, esa persona ha nacido de nuevo, y todos los que nacen de arriba, pues regresarán arriba. Es decir, que son de la nueva creación. Entonces, Cristo nos ha provisto una comunidad de fe en que nosotros nos protegemos. Tenemos los medios de gracia que nos alimentan, también nos corrigen. La palabra de Dios es útil para muchas cosas, incluso redarguyendo y corrigiendo, no solamente animando, sino también los soberbios tienen que ser humillados. Cristo nos ha provisto la ley y el evangelio y todas las cosas que Él nos ha mandado. El base o el argumento para decir que esas cosas son medios por los cuales Cristo Jesús bendice a su pueblo proviene de Mateo 28:20. En que Jesús dice, haz estas cosas y estaré con ustedes en estas cosas. En la medida que la iglesia de Cristo hace las cosas que Cristo les ha ordenado hacer, Cristo estará con su iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos y cantamos y oramos y predicamos y participamos en el bautismo y la cena del Señor, nosotros confiamos, porque el que promete es fiel, que Cristo Jesús está y estará con nosotros en estas cosas. Entonces, Cristo nos ha provisto todas las cosas que les he mandado. Era fiel en su casa Jesús a entregar todos sus mandamientos. Dice el autor a los hebreos que Moisés era fiel dando todos los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Jesús también era fiel como hijo, dando todos los mandamientos. Entonces, no hay mandamientos secretos de Jesús que uno tiene que descubrir. No, Jesús nos ha dado claramente su voluntad. La tenemos. Y para resumir, Cristo nos ha provisto la ley y el evangelio. Lo que debemos hacer, lo que debemos creer. Y porque somos ovejas que se olvidan mucho y muchas veces, Cristo nos ha dado esas cosas para hacer muchas veces. Repetidamente. Sí, repetidamente. Haz esto en memoria de mí. Haz esto en memoria de mí. Haz esto en memoria de mí. Porque nosotros no estamos haciendo nada en memoria de Cristo y luego Cristo nos toma y nos dice, haz esto en memoria de mí. Para que así, contemplando el pan y el vino, el bautismo y los otros medios de gracia, así restauramos nuestro enfoque en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y así la desesperación del pecador empieza a deshacerse y desaparecerse. Porque nuestra condenación ya no existe. No hay ninguna. Nuestra corrupción es una lucha, es una guerra, pero Cristo Jesús ha ganado la batalla en su muerte y su resurrección. Y cuando Él me hizo nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Él me cambió, me transformó. Y Él está siguiendo transformándome. Él ha empezado una obra y lo va a perfeccionar. Aunque yo lo resisto a veces. Bueno,
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así empieza, y aquí empieza, la determinación, la resolución del redimido. Hemos visto la profundidad de nuestro pecado, hemos visto también las consecuencias de nuestro pecado, la desesperación del pecador, hemos visto la redención completa que Jesús nos ha dado. Y ahora esto, ¿qué es el resultado? ¿Y qué? Pues una determinación a vivir como Cristo y para Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo deshacemos todos esos problemas en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias? Pues vamos a empezar. Es necesario admitir, reconocer y confesar nuestros propios pecados. Nuestros propios pecados. La primera parte del sermón dijo, mira, todos esos problemas en nuestras familias. Sí, pero si nosotros no lo admitimos, no lo reconocemos, no lo confesamos, no va a pasar nada. No va a pasar nada para cambiar porque estamos resistiendo la entrada de la gracia de Dios en esos problemas. No nos gusta ser enfrentados por el pecado. Nuestra preferencia es no mirar a los pecados. No vamos a imaginar que no existan. Pero eso es imposible. Es necesario admitir, reconocer y confesar nuestros propios pecados. Yo hice esto. En la medida que has pecado, esta es la medida de tu confesión. Y quiero que tengamos cuidado con algunos de esos puntos, no echando la culpa en discapacidades y dificultades. ¿Por qué digo que debemos tener cuidado? Porque hay una gran diferencia o una distinción entre una explicación y una excusa. Las discapacidades y dificultades explican muchas cosas y a veces reducen la manera en que respondemos. Pero nunca pueden ni deben excusar el pecado. El pecado es siempre el pecado. Las explicaciones quizás reducen nuestra reacción, pero no excusan. Por ejemplo, un ejemplo fácil. Mi hijo Owen a veces tiene problemas respiratorios, más cuando era más joven. Y tenemos que darle esteroides por un inhaler. Entonces, cuando él recibe esa medicina, ¿qué pasa? Es loco, está loco. Este niño no puede controlarse. Y había un día en la escuela, el año pasado, en que él, al fin del día, él vino a la casa con una detención. El castigo peor que uno puede recibir en la escuela. Y nosotros dijimos, Owen, ¿qué hiciste? Porque uno tiene que hacer algo mal, y luego algo más, y luego algo más, y al fin llegas al castigo final. Y es como, Owen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros nos olvidamos, este niño, él recibió esa medicina el día anterior o por la mañana, no me acuerdo. Entonces, esto no excusa su behavior, su forma de actuar, su comportamiento, gracias, pero explica mucho. Entonces, no vamos a tratar su caso exactamente igual a un niño que simplemente no quiere obedecer y está resistiendo toda autoridad. No, su caso no es igual, aunque el castigo final fue igual. Entonces, las discapacidades y dificultades sí explican cosas y cambian la manera en que reaccionamos, pero no excusan. Entonces, la persona todavía tiene que admitir, reconocer y confesar el pecado.
discúlpame, perdóname, yo hice esto, pero por favor entiende las circunstancias, no para evitar la culpa, yo hice esto, pero quiero que entiendas, etc. Hay explicaciones, pero no son excusas, hay una distinción. También tenemos que determinarnos que no vamos a afirmar que hay una lucha cuando no la hay. Yo veo esto más en particular con hombres jóvenes, pero en muchas personas que dicen, estoy luchando con tal, estoy luchando con tal, estoy luchando con eso, etc. Y a veces pienso, ¿luchando? ¿O simplemente siendo conquistado vez tras vez, tras vez, tras vez? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la lucha? Porque muchos caen en el error de pensar que la santificación es un proceso pasivo. Estoy luchando. Nadie está luchando. Tú estás esperando para una lucha que pues no es una lucha. Tenemos que luchar. Charles Spurgeon, el predicador famoso, dijo, aprendan a decir no. Esto te será más útil que aprendiendo el idioma latín. Muchos piensan, si yo conociera el idioma latín, no sé qué. Eso no importa. Lo que importa es que tú puedes decir la palabra no. Si tú tienes este poder, te será mucho más útil que conociendo el inglés o cualquier otro idioma. Y lo bueno es que es la misma palabra en inglés, en español, en muchos otros. No. Yo estoy enseñando a mi hijo Owen, que tiene 10 años, que la santificación y la madurez es un proceso gradual de diciendo no y sí. No a esto, sí a esto. No a esto, sí a esto. Es un proceso. Si vamos a superar el pecado en nuestras familias, tenemos que ser honestos acerca del pecado, no echando la culpa en otras cosas, ni afirmando que hay una lucha cuando no la hay. Quizás el pecador es desesperado porque no está luchando. Y este pecador tiene que, vamos a empezar, día número 1. Nuevo día, basta cada día su propio mal. Y luego, y finalmente, es necesario humillarnos en vergüenza hasta que Dios nos levante. Quizás nosotros pensamos, no quiero nada de la vergüenza, no quiero sufrir la vergüenza del pecado. Pero el pecado es avergonzoso, es imposible evitar. Si no quieres la vergüenza, no peques. Entonces, si hemos pecado, tenemos que experimentar en una medida la vergüenza del pecado hasta que Dios nos levante. Entonces, ¿cómo es que ascendemos de la vergüenza del pecado a Dios levantándonos? Pues corrigiendo nuestros pecados completamente, no perfectamente, pero trabajando diligentemente, no dejando de trabajar en esas cosas. En la medida que has alejado, esta es la medida en que tienes que regresar. A veces la gente dice, ciertamente no tendré que sufrir por mis pecados. Si digo, perdóname, si lo confieso, eso es todo, ¿verdad? No, eso es paso número 1. Tú lo has confesado, pero si tú has alejado esa distancia, tú tienes que regresar esa distancia. Y hay una vergüenza en este camino, regresando. Pero una vergüenza que tenemos que estar dispuestos y determinados a sufrir o experimentar. Si no, no estamos listos para abandonar el pecado completamente. Piensen en Nehemías, Esdras y los israelitas que divorciaron sus esposas extranjeras con los niños de aquellos matrimonios. Nehemías y Esdras dijeron, esos matrimonios son inválidos porque son con extranjeros. Ustedes tienen que divorciar esas mujeres. Eso es serio. Madres y hijos diciendo, pero papá, pero esposo,
tienes que salir, porque yo pequé haciendo esa unión. Son consecuencias grandes por el pecado. Leamos Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Paramos. Zaqueo ha creído el Evangelio. No es un creyente falso. ¿Cómo lo sabemos? El siguiente versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: oh, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer esas cosas. Jesús les dijo: ustedes son falsos. Pero Zaqueo, Jesús afirma la realidad de las palabras de Zaqueo. ¿Por qué uso este ejemplo? Zaqueo está arrepintiéndose. Está deshaciendo lo que ha hecho. Está regresando en la medida que ha alejado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo y cuadruplicado. Las consecuencias del pecado a veces son grandes y uno tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias y experimentar y sufrir la vergüenza de ellos. Y finalmente, 2 de Corintios 7, 8 al 11. Porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios, cuánta diligencia ha producido en ustedes, qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. El pecado, es difícil tratar con el pecado. Es difícil hacer un trabajo completo con el pecado. Pero será imposible si no estamos dispuestos a admitir, reconocer, confesar y luego humillarnos en vergüenza, corrigiendo nuestros pecados completamente hasta que Dios nos levante, sufriendo las consecuencias. Sean lo que sean, son las consecuencias de mis pecados. Y la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento. Y si tú eres la otra persona, pero no quiero que él o que ella experimente esa tristeza o esa ansiedad o pobrecito, pues claro que no debemos usar un martillo si no es necesario, pero las consecuencias del pecado es la culpa de la persona que pecó. Y la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. Y es una tristeza solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Entonces, para concluir, hermanos y hermanas, la sermón, hemos visto la profundidad de nuestro pecado y la desesperación del Salvador. ¿Qué hago? Hemos visto que Jesús vino para darnos liberación completa de la condenación del pecado y de la corrupción del pecado. Y que nosotros vamos a triunfar sobre el pecado cuando nosotros estamos mirando hacia Cristo y la liberación que nos ha dado de la condenación y la corrupción del pecado en la comunidad de fe, en los medios de gracia, confesando nuestros pecados y corrigiendo nuestros pecados según la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos cambiará
en nosotros mismos y en nuestras familias, no la fuerza de voluntad. Lo vamos a hacer en 2019. Buena suerte, no va a pasar de ti mismo, pero lo vamos a hacer por la gracia de Dios, junto con los medios de gracia en la comunidad de fe, un día at a time, un día por día, un día cada vez, un día a la vez. Gracias. Así sí. Y juntos, y cuando pecamos, porque vamos a pecar, lo sabemos, lo vamos a admitir, lo vamos a reconocer, lo vamos a confesar y lo vamos a corregir y vamos a sufrir la vergüenza del pecado hasta que Dios nos levante. Eso es el plan. Eso es la manera. Si tú intentas otro camino, otra manera, vas a fallarse, vas a fracasar. No va a funcionar. Porque la gracia de Dios solamente puede deshacer el poder del pecado. Y la gracia de Dios se encuentra en esos lugares, sus medios, en su iglesia. Entonces, para el pecador, solamente por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, será liberado de la condenación y la corrupción del pecado. Y así redimidos, tenemos que determinarnos, decidir, resolver. Así será por la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, con el pueblo de Dios y la bendición de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. Amén.